Nuestra siguiente ponente se llama Beth Casaponza. Ella es de origen español, pero se encuentra viviendo en Estados Unidos actualmente. Y Beth es conferencista, es autora bestseller, es CEO de Casaponzas Publisher y es fundadora de la comunidad Mujeres Dream Boss. Ella nos va a acompañar el día de hoy con Camino al éxito y 5 pasos para crear un equilibrio perfecto en tu vida. Quiero darle la bienvenida a Beth Casaponza. Muchas gracias, Beth, por conectarte el día de hoy. Muchas gracias a ti, Mariale. Muchas gracias. Yo creo que todos deberíamos escribir en el chat. Gracias, Mariale, y a todo el equipo que está haciendo esto posible. ¿Me ayudáis? Venga, gracias. Que haya un gracias allí. Y ya que estáis escribiendo en el chat, vamos a escribir desde dónde os estáis conectando, porque me gustaría mucho saber desde dónde estamos. Yo nací en Barcelona y ahora vivo en Estados Unidos. Os hablo desde Indiana. Me gustaría saber dónde estás tú. ¿Dónde estás tú conectándote a este evento maravilloso? Mariale, yo tengo que compartir pantalla porque traigo un PowerPoint increíble. Si me das permiso o si ya Sí, tengo ya lo permiso. debes tener, Ya ya lo tengo debes tener. permiso. Ok, ¿estáis preparados? Vamos a compartir pantalla porque os quiero compartir. A ver, os voy a poner pequeñitos, pero cualquier cosa, Mariale me va a avisar, ¿sí? A ver, aquí. Ya veis mi pantalla, que sí. Sí, tienes muchas respuestas. Estados Unidos, Puerto Claro. Rico, Maturín, Venezuela, Oh, excelente. México. Tienes muchas personas contestando tu pregunta. Desde Cartagena, desde Excelente. Michoacán, México. Excelente, excelente. Escribimos todos porque estamos aquí y estamos conectados. De hecho, creo que una de las cosas que tenemos que hacer, aparte de dar gracias al equipo que hace este evento posible, es darnos gracias a nosotros mismos. Así que yo, con vuestro permiso, me voy a autoabrazar y voy a decir, gracias, Beth. ¿Sabes por qué doy gracias? Doy gracias por no hacer caso de todas las excusas que en mi mente estaban esta mañana para no estar aquí. Os aseguro que tengo un listado extraordinario de excusas para no estar aquí. No sé tú. Si tú también sientes que estás aquí conectado con nosotros, entonces date gracias, date un abrazo y di gracias. Gracias por haber decidido estar aquí. Hay muchas personas que pensaron estar aquí con nosotros hoy y que no están porque las excusas los han podido y no es tu caso. Así que yo te felicito por estar conectado. Y tengo una pregunta para ti. Me gustaría saber si alguna vez te has sentido alejado, no solo de tu propósito de vida, sino de tener una claridad. O si en este momento lo estás sintiendo, si sientes sientes que no avanzas, que estás perdiendo el tiempo, que ya hace mucho tiempo que tienes esos sueños y no se alcanzan, que a veces tienes claro para dónde vas, pero enseguida viene algo y te desvía del camino trazado. Si buscáramos más en el interior, en ese abrazo que hemos hecho, hubiésemos ido más para adentro, hubiésemos encontrado quizá ese sentimiento a veces de frustración, de decepción, de desgaste, no de cansancio, porque somos fuertes, porque hemos logrado muchas cosas, pero sí de falta de claridad. Eso sucede cuando no vivimos alineados a nuestro propósito de vida y esto me ayuda a encaminarnos a lo que vamos a ver hoy. Hoy tengo muy poquito rato, así que voy a ir súper rápido, pero al final vamos a responder preguntas. Así que cualquier cosa la escribes en el chat y después María la va a leer. Hoy lo que vamos a ver es el camino al éxito. Y si tienes bolígrafo y si tienes libretita, escribe. Escribe qué es el éxito para ti, porque yo soy Beca Ponce y para mí el éxito va a ser algo quizá diferente a lo que es para ti. Así que escribe qué es para ti el éxito, para que estos 15, 20 minutos que vamos a pasar juntos puedas llegar a escribir el camino que te lleve a ese éxito a través de estos 5 pasos que vamos a compartir en pocos segundos, en pocos minutos. Pero antes quiero presentar. Yo nací en Barcelona y tuve la oportunidad de venir a vivir a Estados Unidos con mi esposo y con mis 2 hijos en 2015. Desde entonces he vivido en diferentes estados, todos muy bonitos. Me he enriquecido muchísimo de vivir en estados y culturas creo que diferentes de aquí de Estados Unidos. Pero cuando vino la pandemia, enfermé, no de COVID, me descubrieron una enfermedad crónica con la que convivo muy bien. Pero en el momento en el que enfermé, me ingresaron y pues aquí veis las fotografías de cómo estaba mi presión cuando hice la foto. Imagínate cuando no pude ni hacerla, a 214 y 102. Llegó un momento que mi cuerpo colapsó y yo, que soy fisioterapeuta, que he trabajado muchos años en hospital y en el ámbito de urgencias también, cuando vivía al otro lado del charco en Barcelona, pues llegó un momento que entendí lo que estaba pasando
y supe que me estaba muriendo. Te comparto esto porque tú y yo no nos conocemos, pero los próximos 15 minutos los vamos a pasar juntos. Y yo no he apartado este tiempo hoy aquí para perderlo. Yo me he preparado este PowerPoint para ti y tú podrías estar haciendo otra cosa, pero has decidido estar aquí. ¿Te acuerdas cuando nos hemos abrazado, ¿no? Y nos hemos dicho gracias por estar aquí? Estás aquí porque yo quiero compartir contigo cómo podemos lograr vivir una vida equilibrada y sobre todo una vida feliz. En ese momento en el que yo estaba en el hospital, en que las enfermeras, los doctores estaban luchando para que yo pudiera sobrevivir, pues yo me sentí muy feliz porque yo entendí que había luchado mucho para que mis hijos, Pau y yo, pudieran estar aquí en Estados Unidos, que tenía un esposo que me amaba, que me adora. Me sentí feliz. Me moría, lo entendía, no podía moverme, no podía pensar, no podía hacer nada ni hablar, pero me sentí feliz. Y en ese momento vino a mí una pregunta y la suspendí. ¿Qué legado estás dejando? Y yo era profesora de piano, profesora de flauta travesera, había dado clases en la universidad, había hecho de todo, yo, mi. Pero legado, ¿legado? ¿Qué? ¿Legado? Nada. Sobreviví, la recuperación fue muy lenta, convivo con la enfermedad, puedo tener crisis otra vez, pero ya no vivo igual, porque si alguna vez me tengo que enfrentar otra vez a la pregunta, ¿qué legado estás dejando? Aquí te he puesto alguna fotografía de lo que estoy haciendo ahora. Lidero la comunidad Mujeres Dreams Boss, una comunidad a la que te invito a que te sumes, que la busques en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en donde tú estés. Una comunidad en donde yo trabajo mi legado. Una comunidad donde empoderamos a las mujeres en lo que sea que ellas son expertas. A lo mejor son escritoras, a lo mejor son coach de finanzas, a lo mejor son coach transformacionales, life coach, a lo mejor son mamás, pero es un espacio donde las mujeres pueden crecer, pueden apoyarse. Y ese es mi legado, empoderar a las mujeres alrededor del mundo. Y desde que hago eso, la diapositiva de antes, y voy a ir para atrás, ya te he dicho que eran 15 minutos, los voy a contar, no sufras. Todo esto, estar desgastada, decepcionada, falta de claridad, todo eso ya no sé de qué va. Por eso es la primera diapositiva, porque la tengo que dejar atrás muy rápido, porque yo ahora tengo muy claro cuál es mi objetivo, cuál es mi propósito de vida, cuál es lo que sí me hace feliz y lo que no. Y le dedico tiempo a las cosas que sí me hacen felices. Hemos dicho al principio que si tenías bolígrafo, que si tenías libreta apuntaras, pues venga, vamos a apuntar esto. Pero no aquí, quiero que lo apuntes en el chat porque quiero ver ese chat moviéndose. El primer paso para este camino de vida, pues yo diría que equilibrada, porque a veces cuando tenemos equilibrio es cuando somos más felices, es vivir tu propósito de vida. Me gustaría ver si sé mi propósito de vida en el chat, sí y un no. Si tú dices, no, aún no lo he encontrado, o lo tuve durante un tiempo, pero se desvaneció y lo tengo que buscar, escríbelo en el chat. Mariale me va a ayudar y los va a leer. ¿A que sí, Mariale? Así No, es. gracias. Sí, es un fantasma constante. Sí, en algunos momentos me he sentido bloqueada. Lo tenía. Ok. ¿Y hay alguien que diga que sí, que lo tiene ahorita? Sí, estoy trabajando en Sí. él. Nela, Ajá. Ujú. excelente. César, no. Lo tengo, Leonor. Karina, sí lo tengo. Excelente, excelente. Vamos a escribir. Entonces vamos a escribir porque veo que hay mucho trabajo por hacer. Vamos a escribir en nuestras libretas, ¿ok? El primer paso sería que te preguntaras cuál es tu pasión, que escribas cuál es tu pasión, aquello que te gusta hacer, aquello que te hace feliz. Escríbelo. Ahora escribe este segundo y si queréis, como voy a ir muy rápida, haz foto de pantalla de esta diapositiva para trabajarlo con más calma después. ¿Qué me gustaría hacer? Porque una cosa es lo que hacemos, las rutinas que tenemos, y la otra es aquella cosita que tú dices allí. Yo, por ejemplo, soy profesora de piano y no falla la persona que me dice en los eventos, ay, Beth, yo siempre he querido ser profesora de piano. Bueno, pues a practicar 8 horas al día, ¿sí? Entonces, escribe este 2. ¿Qué me gustaría hacer? ¿Cuál es esa cosa que te gustaría hacer y que aún no estás haciendo? La 3. ¿Qué tiene el poder de levantarme de la cama con energía? Hay cosas de mi trabajo que no sé si son domingo, martes o jueves, que yo me levanto de la cama pero disparada. Veo el primer rayo de sol. Si tuvieras aquí mi esposo diría, ay, sí, no la puedo mantener en la cama porque lo tengo en el corazón, tengo la fuerza, tengo ese pensamiento, lo quiero llevar a cabo, porque eso me hace feliz. ¿Qué tiene el poder en ti de levantarte de la cama con energía? Escríbelo. Y lo más importante, este número 4, ¿qué me gustaría dejar atrás? Si tú escribes estas 4 preguntas con tus respuestas de forma sincera, como que lo estuvieras hablando al espejo. Vas a ver que los que habéis escrito en el chat no lo tengo aún no sé cuál es mi propósito de vida. Si esto lo hacéis no ahora aquí en 2 minutos, pero después con calma, si separas un tiempo para ti, para trabajar esto, te aseguro que vas a encontrar tu propósito de vida, porque hay como una brújula
interior que nos dice lo que nos hace felices y lo que no. Cuando algo está cerca de nuestro propósito de vida, nos hace felices. Cuando está alejado, no nos hace felices. Así que es más fácil de lo que pensamos. Está allí, esperando que nosotros lo hagamos. Vamos a ver el segundo punto porque he dicho que había 5 y que solo hablaría un cuarto de hora y ya creo que ya no vamos bien con eso. Cuando tú tienes claro a dónde vas, cuando tú tienes claro cuál es tu propósito de vida, porque has trabajado el paso que acabamos de compartir, entonces abres tu GPS interior y dices, aquí es donde estoy y eso es lo que me gustaría llegar a vivir. Ese es el día a día que yo quiero tener. Y cuando abres ese GPS interior que define dónde estás y dónde quieres llegar, yo estoy en Indianápolis y quiero ir a Washington. Entonces creas un plan estratégico para llegar allí. Creas un camino que no te lleve a Florida, que no te lleve a Canadá, que te lleve a Washington. Creas un camino que no empiece en Alabama. No, he dicho que estoy en Indiana, que vaya desde Indiana hasta Washington. Y para eso hay que crear un plan y hay que seguir ese plan. Y cuando vienen los obstáculos o las excusas, como por ejemplo esta mañana, que hay alguien que quería estar aquí, pero le ha pesado más la excusa que el estar aquí con nosotros haciendo este proceso. Tú no, tú eres especial, tú eres diferente. ¿Cuántos somos? 66 en este momento. ¿De cuántos que lo han recibido? Te aseguro que lo han recibido muchísimos más. Tú estás aquí, así que tú sí puedes lograrlo. Tú sí puedes vivir una vida feliz, exitosa, equilibrada, alineada a tu propósito de vida. Tú sí puedes. Ahora tienes que definir dónde estás, dónde quieres ir, tener esa claridad y empezar a trabajar en ese plan estratégico. El método de los 5 anillas es el método que yo creé hace bastantes años y el cual está explicado en uno de mis libros, el libro El método Mujeres Dreams Boss, que lo podéis conseguir gratis a través de la web de mujeresdreamsboss.com. Solo hay que ir allí, libros, y solicitarlo de forma gratuita. Solo tenéis que asumir el coste de envío. Os lo voy a explicar de forma muy rápida. Podéis hacer foto de pantalla. Podéis conseguir el libro gratis en mujeresdreamsboss.com y podéis, en Amazon se vende por $20, o sea, no es un libro que esté gratis, es un libro que está gratis en la web de Mujeres Dreams Boss. Podéis ahora mismo intentar pensar, si quieres cierra los ojos y vamos a pensar cómo vamos a hacer este plan de forma equilibrada para que esté afectando cada una de las áreas importantes de nuestra vida. Y te las voy a ir diciendo. Tú mantente con los ojos cerrados. No vamos a hacer visualización porque no me da tiempo, no vamos a hacer meditación porque no me da tiempo, pero sí te voy a explicar las 5 áreas más importantes de tu vida para que puedas ir pensando un poquito cómo te gustaría que fuera cada una de ellas. Y también analizando con un ojo crítico cuál es la que en este momento necesita más de ti. ¿Preparados? ¿Vamos? A ver en el chat. Sí, 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 ¿preparados? No lo veo en ese chat. Necesito sí, 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 en el chat. Ah, sí. Muy bien. Eso es lo que quería ver. Ahora sí. Ya les quito el sí. Cierra los ojos y de forma breve, muy rápida, vamos a ver los 5 anillos. El primer anillo es el estilo de vida. Piénsalo. ¿Cómo te gustaría que fuera tu estilo de vida? Tu peso, tu salud, el ejercicio que haces. El segundo anillo, tu carrera profesional. Visualízate en un año. ¿Cómo te gustaría que fuera tu carrera profesional? ¿Dónde quieres que llegue? El tercer anillo, las relaciones. ¿Cómo está en este momento esa relación de pareja, si es que la tienes? Con tus hijos, si es que los tienes. Con tus papás, si aún los tienes. Con tus clientes, con tu equipo de trabajo. La cuarto anillo, que nadie quiere hablar. Las finanzas. ¿Dónde está? ¿Dónde necesita estar? ¿Cuándo necesita estar allí? ¿Qué vas a hacer para que esté allí? Y el quinto, la imagen digital. ¿Cómo está tu marca personal? Yo aquí me podría pasar horas hablando de esto. Simplemente te voy a dejar este pensamiento y voy a pasar a la diapositiva siguiente porque te he prometido los 5 secretos y este era el tercero. Entonces vamos al cuarto. Ya el penúltimo. Ya estamos terminando. Para que todo esto funcione, hay un paso que no nos podemos dejar y es el efecto déjalo ir. Hay que limpiar. Hay que dejar ir esas personas que no te pueden acompañar a donde tú quieres ir. Ya te ha venido alguien en la mente. No le puedes dedicar más tiempo. No lo tienes porque tú tienes un propósito de vida, porque tú tienes una vida que quieres vivir, porque tú tienes un concepto de éxito, de felicidad, de equilibrio. Y para alcanzarlo hay que dejar de hacer cosas que has estado haciendo hasta ahora. Hay que dejar de hacer algunos de los hábitos que tienes. Si te da tiempo, escríbelo. Hay que dejar ir cosas materiales. ¿No te ha pasado ninguna vez que tienes el closet
el armario lleno de cosas que no usas. A mí me pasa. Y para poder llenarlo de los vestidos que sí están a la talla y a la moda y que son confortables para el día de hoy, para mí, necesito aplicar el efecto déjalo ir. Necesito dejar espacio para la ropa nueva. Necesitas dejar ir todo aquello, hábitos, cosas, personas que no pueden acompañarte en este proceso, para que lleguen las que sí, para tener espacio vacío para las que sí. Y este paso cuesta mucho, lo sé, pero si no lo das, te vas a quedar aquí. En un plan, yo quería tocar piano. ¿Y qué pasó? Ah, bueno, es que tenía que estudiar 2 horas al día y esas 2 horas yo me iba a jugar a fútbol, sin menospreciar el fútbol. Pero si quería tocar piano, a lo mejor habría tenido que estudiar 2 horas al día. No sé si el ejemplo sirve, pero en tu corazón sí sé que tienes clarísimo lo que deberías de dejar ir y que está en tus manos hacerlo. Nadie va a venir a hacerlo por ti. Y por último, quiero que crees en ti y que creas en tu sueño. Yo solo trabajo con mujeres, sé que aquí estamos hombres y mujeres, por eso lo habéis visto todo de color rosa. Pido disculpas, así es nuestra marca de Mujeres Dreams Boss y siempre normalmente nos llaman para hablar a grupos de mujeres, comunidades de mujeres. Y con las mujeres con las que trabajo, que son de habla español, de alrededor del mundo, de Australia, de muchos lugares, de Barcelona, de México, de Los Ángeles, de New York. Normalmente a las mujeres nos cuesta mucho creer en ti, creer en una misma. Mucho. Y es una parte que tengo que trabajar mucho. Descubren su propósito, abren su GPS interior, lo ponen en marcha, definen bien dónde quieren ir. Hacen un plan, son buenísimas organizando. Empiezan a trabajar en lo que no, dejan ir todo lo que no. Pero en este último punto, aquí se quedan muchas, porque creer en una misma no es fácil, pero hay algunas que lo logran, lo trabajan y lo logran. Y después viene el creer en tu sueño. Y eso te lo voy a preguntar a ti que estás aquí conmigo. ¿Tú crees en tu sueño? Si lo has escrito, ves y léelo. ¿Tú crees que tu sueño es posible? ¿O no lo dirías ahora en voz alta, de la vergüenza que te da de lo que van a pensar? Tienes que creer en ti y tienes que creer que tu sueño es posible y ponerte a actuar de forma enfocada. Si tú haces estos 5 pasos, yo te aseguro que funcionan. Con esto me voy a despedir. Os he dejado aquí el código QR para sumaros las que sois mujeres y tenéis en vuestro corazón pues conectar con otras mujeres de alrededor del mundo. Os dejo aquí el código QR para que os suméis de forma gratuita al WhatsApp de Mujeres Dreams Boss, la comunidad que yo lidero y que por supuesto podéis buscar en Instagram o Facebook. Cree en ti y en tu sueño. Responsabilízate de tu éxito creando la mejor versión de ti misma. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de preguntas? Porque yo lo logré. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Beth. Tienes mucha gente conectada con lo que estabas conversando, mucha gente que está en el proceso, mucha gente que ya lo pasó y hay personas que han dicho exactamente en qué parte de los anillos se encuentran actualmente y pues reconocen que es un proceso difícil, que se requiere de mucha decisión y que está bien a veces equivocarse y pensar y retroceder un paso y después avanzar 2, pues no hay un camino ni recto ni perfecto para ello. Cada quien vive pues su propio proceso. Lo importante es reconocer la voluntad de querer hacerlo. Para de parte de B, para el final de las ponencias del día de hoy vamos a tener el registro gratuito en la feria virtual del libro Barcelona 2024 y vamos a tener también un 50% de descuento en la entrada para las personas, más que todo que estén en Estados Unidos, pero quien esté dispuesto a viajar también de venir a Estados Unidos tiene 50% de descuento en la entrada del evento 2024 Mujeres Dream Boss que se celebra el 12 de octubre en Long Beach, Los Ángeles, California, donde nos esperamos ver. Claro que sí. Muy agradecida, Beth, por tu compañía, por tu tiempo, por tu disposición. Yo sé que de aquí sales corriendo a hacer algunas otras cosas. Así que para las personas que tienen preguntas para Beth, pues la pueden contactar por las redes sociales.